Shalom a todos. 22 de febrero del 2024. Primera edición. Antes que nada, quiero agradecer a todos los apoyos que he recibido en los comentarios con respecto al vídeo de ayer. Segundo, agradecer a esta mujer consejera de imagen que me dijo que me ponga una corbata celeste. Yo tengo una gran colección de corbatas, muchísimas, que todavía no las abrí. Busqué y encontré esta. Espero que esté bien. También me habló de las pelucitas en el saco. Voy a explicar. El saco que uso es de terciopelo. ¿Y por qué uso saco de terciopelo? Porque es en el único sitio donde puedo ponerme un saco de terciopelo. O sea, yo no puedo ir por la calle con un saco de terciopelo. ¿Y por qué tengo un saco de terciopelo? Es muy fácil. Porque lo vi una vez creo que fue en Inglaterra. Lo vi, me gustó, me enamoré y lo compré. Así, nunca pensé que no tenía dónde usarlo. Entonces aprovecho y lo uso aquí. Y esto trae mucha pelusa. Entonces tengo que estar con un cepillito que es que limpia la pelusa. Pero igual no se termina de limpiar. Así que si alguien tiene algún método de limpieza para el terciopelo, ojo que no es sintético, es terciopelo real. em, le voy a agradecer. Bueno, terminado con las partes sociales. Claro que eh, ya he eliminado a un par de personas, así que vamos a ir sin contemplaciones para todo aquel que no se adapte a, lo, a las normas de buena convivencia que, que tiene este canal. Bueno, empezamos, luego de esta ruptura de hielo, empezamos con las noticias. En los últimos días, la Fiscalía de la Policía presentó una acusación contra un árabe que hace unos 3 años atacó a un judío en Lot. Lot es una ciudad muy conflictiva, muy conflictiva. Un nivel bajo, muy bajo. Y conviven muchos árabes y judíos, como otras muchas ciudades. Pero hay ciudades que el nivel es más alto, tanto de un lado como del otro, pero el nivel es, el nivel intelectual me refiero, muy bajo. Bueno, sigo. 3 años atacó a un judío en Lot delante de sus hijos después de que se negara a sacar su coche de un aparcamiento. Aquí ven el nivel. O sea, primero, la persona que eh, ataca con un cuchillo porque alguien se niega a sacar un coche de un apartamento. El árabe atacó al judío con los puños, le aplastó un fluorescente en la cabeza y le rompió la mano. El agredido presentó una denuncia ante la policía por la agresión y estos detuvieron al agresor, pero lo liberaron unas horas después, incluso cerraron el caso. Primero hay que ver, porque también el judío pudo haber hecho a propósito esto de aparcar, que se hace mucho aquí. El vehículo en un sitio donde no lo puede aparcar. O sea, esto aquí se hace mucho. El abogado Chaim Bleicher de la organización ONU
Apeló la decisión ante el Departamento de Apelaciones de la Fiscalía y lideró una batalla judicial al final de la cual, como ya he dicho, se presentó una acusación contra el atacante. En el recurso presentado por el abogado Bleicher, describe cómo el judío fue atacado con severa violencia el 25 de junio del 2021. El apelante fue brutalmente atacado delante de sus hijos en la ciudad de Lut. El recurrente es un residente de la ciudad de Lut, cuyos hijos pequeños se alojan en la residencia Kingdom de la ciudad. El recurrente llegó en su vehículo con tres de sus hijos, detuvo el vehículo y aparcó cerca de la guardería, mientras estaba sentado en el asiento del conductor y el vehículo estaba en movimiento, cuando dos de sus hijos se bajaron para recoger a los niños pequeños de la guardería. De repente, un hombre se acercó, un hombre con acento árabe, se acercó al recurrente eh, a la ventana y le gritó: "Mueve tu coche". El recurrente respondió que simplemente estaba recogiendo a sus hijos y conduciendo, pero el atacante asomó la cabeza por la parte superior del cuerpo por la ventana y le gritó: "Vuela ahora", evitando al mismo tiempo que el, eh, el recurrente metiera a los niños pequeños en el coche. El recurrente temió por la seguridad de sus hijos y se bajó del vehículo. El agresor se sacó al recurrente, quien sostenía un celular en la mano, le propinó un fuerte golpe en la mano e intentó arrebatarle el dispositivo de su mano. Con una mirada asesina en sus ojos y un ataque de ira, el atacante se acercó para golpear la cabeza del apelante con sus puños, mientras el apelante protegía su cabeza con sus brazos. El atacante tomó la lámpara fluorescente y le estrelló violentamente la cabeza del apelante. Como resultado, el apelante recibió un corte en la cabeza y mucha sangre comenzó a salir, a caer sobre su rostro. El recurrente corrió hacia el centro de la vía, mientras el agresor y otras personas corrían hacia él. Y como resultado, un auto que pasaba le pasó la llanta por encima de su pierna. Y milagrosamente no se produce daño más grave. Durante todo el ataque sus hijos se quedaron solos en el coche, imaginando lo que estaba sucediendo y llorando amargamente. Continúa describiendo el abogado. Como se mencionó, tras la presentación del recurso de apelación, el abogado dijo: "Este es un incidente difícil y grave. La violencia contra los judíos ya no pasará en silencio. Nosotros, junto con la víctima del crimen, seguiremos defendiendo nuestro derecho a la justicia con los delincuentes violentos y exigimos que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley con su papel no permita que estos delincuentes actúen como si no hubiera ley. Si Dios quiere, este infractor tampoco evitará ser procesado y le responderemos también a nivel civil en una demanda por daños". Bueno, aquí vemos cómo un abogado israelí escribe sus demandas detalladas. Claro, esta es la demanda escrita por el abogado. Yo no dudo en absoluto, pero creo que está demasiado pintada. O sea, está demasiado dibujada, demasiado dibujada. No dudo de los hechos, que hubo una discusión, una pelea, pero yo no creo que nadie eh, le rompa una lámpara fluorescente en la cabeza a otra persona simplemente porque fue a decirle que mueva el coche y la persona dijo que estoy
amablemente le dijo, estoy esperando a mis niños que salen del jardín y ya me voy. Eh, Yo, n- yo no sé, y si ya fue desestimado, por algo fue desestimado. Y más en la comisaría de Lud, que están muy acostumbrados a ver mucha sangre. Bueno, continuamos. El terrorista que llevó a cabo el ataque en Ranana, Ahmed Sidat, de 24 años, dijo en su investigación que durante meses planeaba asesinar al portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel en árabe, el teniente coronel Avichai Adrai. Yo, yo realmente no entiendo cómo una voz, cómo una persona espontáneamente dice, me detienen y digo, no, yo lo que estaba planeando era asesinar al portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel en árabe. Así, o sea, una declaración espontánea. Yo no sé, no sé. Razi, que trabajaba en Ranana, vio a Andrei en un restaurante de la ciudad y comenzó a seguirlo incluso antes de la guerra. En el ataque combinado en Ranana, Edna Blustein, de 79 años, fue asesinada y al menos otras 20 personas resultaron heridas, 20 de ellas graves. El ataque comenzó en la calle Arushot, cuando un terrorista se apoderó de un vehículo mientras apuñalaba a la conductora. La arrojó fuera del vehículo y comenzó a conducir a toda velocidad. Atropelló a 3 personas. El auto se detiene al golpear y abandona el vehículo. Toma otro auto de la misma calle y continúa el recorrido atropellando hacia la calle Ajutza. En la calle Ajutza se hizo cargo de otro vehículo y continuó hacia la calle Weizmann, donde atropelló a varias personas y huyó del lugar. Después de una persecución, el terrorista fue arrestado cerca de una escuela secundaria de la ciudad. Tras nuevas búsquedas, se detuvo a otro terrorista. Sidat escribió en el grupo Telegram de la aldea Bnei Naim, después de llevar el ataque. Alá Akbar, mi venganza, Alá Akbar. Y claro, ¿cómo no lo van Es lo mismo que yo haga un acto contra la ley y escriba en mi Facebook, lo hice yo. ¿Cómo no me van a atrapar? Esta gente es muy rara. Rafaela Trietzman, que sobrevivió a la masacre del partido en el recital Nova el 7 de octubre, pero perdió a su compañero, Hani Gleiser, brutalmente asesinado por terroristas de Hamas, pidió transmitir un mensaje al presidente de Brasil junto con el ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz. Nunca olvidaré lo que había allí, el odio que sentí ese día hacia mí. Éramos 40 y solo 10 salimos con vida en su grupo. Jamás no es una organización de resistencia, sino una organización terrorista, dijo Triestman. Rechazó los reclamos del presidente brasileño contra Israel y afirmó, el Estado de Israel me ayuda con todo el proceso de rehabilitación, con medicación, tratamiento postraumático y recibo todo el apoyo que necesito. Me entristece mucho saber que el país donde estoy, donde nací y llamo hogar,
compara lo que hace Israel con lo que se hizo en el Holocausto. El genocidio habría ocurrido si la población palestina hubiera disminuido cuando sucedió lo contrario. Solo aumentó. Israel retrasó la maniobra terrestre para proteger a los residentes de Gaza. Toda mi familia estuvo en el Holocausto y fueron asesinados por los nazis. Los que sobrevivieron huyeron a Brasil, que era considerado un lugar seguro donde sabían que no serían perseguidos y asesinados, solo por ser judíos. Ahora me siento en peligro de regresar a Brasil, que sufre de antisemitismo y cuyo gobierno se compara con las acciones de Israel con el Holocausto y daña la memoria de 6 millones de judíos que fueron brutalmente masacrados por culpa de una sola persona. El gobierno brasileño no me apoyó, no se comunicó conmigo ni con todas las familias de los ciudadanos brasileños que fueron asesinados el 7 de octubre. Sentimos que nos han olvidado, concluyó. El ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, compartió el vídeo en su cuenta X y etiquetó al presidente brasileño y escribió: tras su comparación entre nuestra guerra justa contra Hamas y los actos humanos de los nazis, Rafaela tiene un mensaje para usted. Debería escucharla, ya que Rafaela es de origen brasileña. El presidente brasileño acusó el domingo, como ya venimos diciendo, a Israel de cometer genocidio en Gaza y comparó la guerra de Gaza con el exterminio del pueblo judío por parte de los nazis. Y todo el resto ya lo venimos comunicando en vídeos anteriores. El Tribunal del Partido Laborista ordenó al secretario general del partido iniciar un proceso de destitución con la presidenta del partido, Merav Mijaeli. Yo comento esto del Partido Laborista en respeto a lo que fue en su momento el Partido Laborista en la creación del Estado de Israel. Por respeto a ese momento, por respeto a los que fuimos en nuestra juventud, militantes de ese honroso Partido Laborista, que fuimos miembros de distintas Tnuot, agrupaciones juveniles en la diáspora. Por respeto a eso, publico sobre el Partido Laborista de hoy, que nada tiene que ver con lo que fue ese Partido Laborista en su momento de David Ben Gurión. Sigo. Se pidió iniciar un proceso de destitución con la presidenta del partido, Merav Mijaeli, debido a su conducta en las elecciones de Bat Yam. Según el Tribunal Laborista, en preparación para las elecciones municipales, Mijaeli decidió por su cuenta apoyar a la candidata de Meretz en las elecciones en Bat Yam, Kati Piasecki, contrariamente a la posición del tribunal del partido y a pesar de la oposición del Partido Central. Miembros del Partido Laborista acusaron al tribunal y añadió y afirmó que Mijaeli puso a disposición del candidato de Meretz en Bat Yam la financiación del Partido Laborista, ignorando la directiva del tribunal
que le prohibió hacerlo. Le ordeno al secretario general del partido que presente una demanda ante el tribunal del partido y solicite su expulsión del partido, escribió Ben Hadin. También está escrito que solicito la expulsión del partido de las siguientes personas: el presidente del partido, la presidenta, Merav Mijaeli, el tesorero Avner Stepak, el asesor legal Omir Segev, cuando la expulsión del partido significa la cancelación de la membresía del Partido Laborista, cancelación de cualquier cargo y cargo en el Partido Laborista, incluida la no entrega de ningún pago a ninguno de los que fueron expulsados del partido, a partir de la fecha presentada de la demanda. La respuesta del Partido Laborista publicada afirmó que el partido respeta sus instituciones democráticas. El partido solo apoyará listas liberales que promuevan los valores del partido. El golpe demostró el papel de las autoridades locales en el mantenimiento de la democracia y el Partido Laborista no está comprometido con sus valores en ninguna ciudad, ni siquiera en Bat Yam. Por lo entendido, Mijael, primero que lo- los candidatos son tan pocos, las posibilidades que tienen de ganar son tan pocas, pero tan pocas, que realmente hacer toda una historia al Partido Laborista lo único que le queda es el nombre. Porque desde que subió al poder, inclusive, con aparentemente maneras non sanctas, o sea, manejos en las elecciones, o sea, no fue muy claro cuando asumió Mijaeli. No tiene ninguna fuerza. Entonces hacer todo un maíz, todo un cuento de... Está bien, es un problema, es un pequeño problema para Israel. Para ellos es un grave problema, pero para Israel es totalmente despreciable el problema que está pasando en el Partido Laborista. Esté Mijaeli, no esté Mijaeli, en Israel nos da exactamente lo mismo. O sea, es una muerte lenta y anunciada. No hay ninguna posibilidad de que pueda revivir porque como todos los partidos de izquierda en el mundo, no se ha renovado. Sus ideas no han ido de acuerdo con el avance de todo el mundo. Se quedaron estancados. En su momento fueron muy fuertes, pero hoy en día no son actuales. Yo soy más actual que el Partido Laborista de Israel. Por lo menos usar una computadora. El parlamentario Ron Katz de Yesh Atid envió ayer una carta al asesor legal del gobierno en la que exige, junto con los parlamentarios Meir Cohen y Miki Levy, acelerar los procedimientos legales contra el parlamentario Ofer Kasif. Se presentó una acusación contra Kasif por agredir a un agente de policía. ¿Se acuerdan que ayer, creo que fue, o antes de ayer, no se logró tener el máximo de 90 diputados para destituirlo de la Knesset? Se lograron nada más que 85. Pero tiene otro proceso, Kasif, eh, que está acusado de agredir
a un agente de policía y se le pide que renuncie a su inmunidad y sea procesado. La pena máxima por este tipo de delitos es de hasta 5 años de prisión y de ser declarado culpable, el miembro de la Knesset se verá obligado a dimitir. El diputado Kasif deberá ser eliminado de la Knesset y es posible ser eliminado de la Knesset, solo hay que hacerlo de la manera correcta. Kasif debe ser acusado tras un ataque a un oficial de policía, independientemente del hecho de que escribió una petición despreciable pidiendo que Israel sea procesado por genocidio, dijo el parlamentario Katz, y agregó: en la Knesset israelí no hay lugar para los miembros extremistas de la Knesset que dañan la seguridad del Estado. Es un largo camino, pero conducirá al resultado legalmente deseado. O sea que no lo pueden sacar por un lado, lo intenten sacar por el otro. Eh, aclaro que es un parlamentario, es un diputado de un grupo encabezado por miembros, por árabes israelíes. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés anunció ayer a la tarde que había recibido pruebas de que les habían llegado los medicamentos enviados desde Israel para los secuestrados en Gaza. Extraoficialmente se informó que 45 secuestrados recibieron medicamentos. ¿Qué pasa con los otros 100? Pregunta interesante. ¿Por qué 100 no recibieron medicamentos? Que quede librado a la imaginación de cada uno. Aparte, esto es extraoficialmente, según el informe. Vuelvo a repetir, según Francia, tiene pruebas de que 45 recibieron medicamentos. ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto? Darle a 45 o darle a 140 es exactamente lo mismo. Si tengo el producto lo tengo. La pregunta es, ¿tengo a quién dárselo? La sede de las familias de los secuestrados anunció que había recibido confirmación de Francia de que los secuestrados retenidos por Hamas en Gaza recibieron los medicamentos que le fueron enviados. Agradecemos a todos los que promovieron el tema de la transferencia de drogas a los secuestrados. Estamos esperando pruebas claras de que los medicamentos efectivamente llegaron a los secuestrados. Hasta que no recibamos pruebas, no podemos confirmar que efectivamente llegaron a sus destinos, dijo la sede de los familiares de los secuestrados. Esta es una noticia que en apariencia es alentadora, pero si leemos bien, no es para nada alentadora. Antisemitismo en Harvard no cesa. Los directores de la universidad condenaron inequívocamente una publicación antisemita que apareció en la cuenta de Instagram de estudiantes y miembros del personal de la universidad
que se identifican como, como partidarios de los palestinos. La publicación apareció en la página de Instagram de Harvard Faculty, yo de inglés tan mal, and Staff for Justice in Palestine. Todos se preguntan, ¿cómo puede ser que yo no sepa inglés? Es muy fácil. Yo estudié mi secundaria en una escuela técnica, aparte de estudiar en una escuela judía, yo hice mis estudios, soy técnico en electrónica. Nuestras clases de inglés eran clases de inglés técnico. O sea, yo en la secundaria yo no estudié inglés, yo estudié inglés técnico. Por eso, y se imaginan, en una escuela técnica, estudiar inglés, la teacher era pobrecita, semejantes animales con la pobre teacher que era chiquitita, pobrecita, pobrecita, lo que ha sufrido esa mujer con nosotros. Bueno, ahora lo sufrimos nosotros, porque yo no sé eh, hablar o leer en inglés, salvo cuestiones técnicas, que evidentemente no me sirven para nada porque no me dedico al mundo técnico y me dediqué, jamás me dediqué a otras cosas, estudié otras cosas. O sea, y si estudié en una escuela técnica fue porque, por pedido de mi padre, que decía que la electrónica era el futuro, cosa que tenía razón, pero no me interesaba. Bueno, como dije, apareció en Instagram en Harvard Faculty and Staff for Justice in Palestine, que no tengo ni idea si se ha entendido algo, pero esto es más o menos lo que dice aquí en English Spanish. Incluía una imagen de un viejo cartel de propaganda antisemita que mostraba un complot sangriento de maestros judíos gobernados a personas de ascendencia africana. Kastenbaum, un estudiante judío de la Universidad de Harvard, que se identificó como un judío orgulloso de Harvard, compartió la publicación antisemita en su cuenta de Twitter y escribió que los profesores de Harvard acaban de publicar un cartel antisemita explícito que representa una mano judía controlando la mente negra. Con profesores como estos es fácil ver por qué nosotros los estudiantes, los judíos, no nos sentimos seguros en el aula. La publicación de Kastenbaum recibió más de 2 millones de visitas en solo 24 horas, además de muchos comentarios. El multimillonario graduado de Harvard, Bill Ackman, escribió, es sombrío. Mientras que el propietario de X Network, Elon Musk, solo tuiteó signos de admiración. El centro Simon Wiesenthal también publicó una condena. Comenté alguna vez que yo lo conocía, Simon Wiesenthal. Lo conocí personalmente, estuvimos comiendo juntos. El centro Simon Wiesenthal también publicó una condena del post antisemita del grupo de estudiantes y miembros del personal de Harvard. En Harvard se están reciclando viejos eh, trapos antijudíos. ¿Qué hará la nueva administración con las últimas publicaciones venenosas? Decía la cuenta de Twitter del centro Wiesenthal. El presidente interino de la Universidad de Harvard, Alan Gerber, la cuenta de Instagram comparte mensajes despreciables que no tienen cabida en la comunidad de Harvard, escribió Gerber. O sea que la Universidad de Harvard sigue siendo titulares no solo por las
bondades académicas, sino que por las maldades antisemitas. Ayelet Zambrano, cuyo hijo Jonathan fue asesinado el 7 de octubre y su cuerpo fue secuestrado en Gaza, descubrió que el secuestrador era un empleado de la UNRWA. En una entrevista con Hard News dijo: "Este es un trabajador social, de manera delirante, que es un hombre de Hamás que secuestró a mi hijo, que ya no estaba vivo. Lo descubrí en una entrevista en el Washington Post y yo simplemente no podía creerlo. Durante todo el periodo transcurrido desde el secuestro, evitó mirar la documentación del suceso. Elegí no ver los vídeos desde el primer día. En todas las reuniones que tuvimos con los agentes sabíamos el nombre del secuestrador y cómo llevó a cabo el secuestro. Pero recibí un trozo de periódico con la cara del secuestrador y era un trabajador social y llevó a cabo el secuestro utilizando un vehículo de la UNRWA. Ella dirige su enfado hacia las Naciones Unidas. Hace una semana me reuní en Nueva York con representantes de 9 países del Consejo de Seguridad y creo en ellos. Y de repente me entero de que le están pagando el sueldo a quien secuestró a mi hijo. Mi próximo encuentro con ellos no será agradable, pero les haré una exigencia. Tendrán que darme respuesta. ¿Dónde está retenido mi hijo? ¿Y dónde están retenidos los demás secuestrados? Y devolverlos a casa. ¿Y dónde está encarcelado esta persona de la UNRWA que trabaja para Hamás? Porque en lo que a mí respecta, ellos son los secuestradores de mi hijo. O sea, los de las Naciones Unidas. Y tiene razón. Tiene razón. Si las Naciones Unidas es el órgano responsable de la UNRWA, si la UNRWA apoya a Hamás, si Hamás secuestró a gente, esto es una deducción talmúdica, Calva Homer, que el culpable es las Naciones Unidas, que también es exactamente igual a una ecuación matemática. Si A es igual a B, B es igual a C es igual a D, A es igual a D. Así de fácil. O sea que los culpables son tanto las Naciones Unidas como los que cometieron el secuestro. El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamed Atshteye, afirma que se necesita un plan integral de rehabilitación en la Franja de Gaza. Este señor sueña, como evidentemente no tiene mucho trabajo. El primer ministro de la Autoridad Palestina se dedica a soñar. En una reunión en Ramallah con el coordinador de la ONU para el proceso de paz, el representante de la Unión Europea y el representante del Banco Mundial, Ashtay afirmó que el veto estadounidense a la resolución del Consejo de Seguridad que pide el fin de la agresión israelí significa permiso para continuar con la matanza y la destrucción. Si utilizara otros términos, a lo mejor algunos términos reales, no el término agresión, matanza, destrucción. Esto suena a cuento dado vuelta.
O sea, me están haciendo un cuento al revés. Según él, el desafío humanitario en la Franja de Gaza es el mayor en la historia moderna de Palestina, cuando la Palestina se enfrenta a recursos financieros limitados. Primero, el desafío humanitario en la Franja de Gaza, mal llamado desafío humanitario porque esto va a parar a Hamas, no es el mayor de la historia. Es uno de los tantos. Nos olvidamos, por ejemplo, el impuesto revolucionario que había que pagarle a ETA en el País Vasco. Si no, se secuestraba a o políticos que se los asesinaba o se secuestraba a, a- a empresarios si no se pagaba este impuesto revolucionario. Nosotros estamos pagando el impuesto revolucionario, que es, se lo mal llama ayuda humanitaria. ¿Qué pasa? Podemos no pagar este impuesto revolucionario de la Franja de Gaza, que va a manos de Hamas, pero el mundo se nos viene encima. Como pasaba en el País Vasco, que el mundo callaba. Lo mismo que pasaba con ETA, pasa con Hamas. Lo mismo, y es exactamente lo mismo. Impuesto revolucionario. Por desgracia, viví los dos. Tanto el impuesto revolucionario en el País Vasco, viviendo en el País Vasco, y ahora el impuesto revolucionario en Israel, viviendo en Israel. Ashtey destacó la importancia de la sinergia en la actividad internacional con el fin de recaudar fondos y restaurar la Franja de Gaza, al mismo tiempo que se encuentra una solución política que impida la recurrencia de la crisis actual. ¿A cuál crisis se refiere? ¿A cuál crisis se refiere? Si se refiere a nuestra crisis, estamos acostumbrados. Desde Abraham Avinu vivimos en crisis. Tenemos la crisis, está incorporada la crisis en nuestra sangre, en nuestro ADN. Estamos acostumbrados a vivir en crisis. Así que, ¿a qué crisis se refiere? ¿A la nuestra? Tenemos anticuerpos. Mire la cantidad de años. Señor presidente de la Autoridad Palestina. Sería interesante, eh, perdón, primer ministro. Sería interesante, señor primer ministro de la Autoridad Palestina. Realmente no sé primer ministro de qué, pero bueno, para ser primer ministro hay que tener un territorio. O sea, viven en, viven en un mundo de fantasía, donde ellos se inventan todo, inclusive títulos, hay que pagar a personal administrativo. Todo este dinero lo tiene que mandar Israel, en teoría. Cuánta ensalada que hay, cuán mezclado que está todo. Poner orden. Claro que inclusive en el orden más orden,
que es el Seder de Pesaj, cuando festejamos Pesaj, también se comen hierbas amargas. O sea que en el orden hay hierbas amargas, pero están separadas. Cada elemento está separado. Aquí está todo mezclado. Hay que empezar a separar y poner orden. Y claro, quien tendría que encargarse de poner orden serían las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas no tienen ninguna credibilidad. Son las Naciones Unidas que están para castigar y desunir. No tienen ninguna implicación de justicia ni de orden. En Israel la policía está preocupada por el robo de municiones bajo los auspicios de la guerra y sospechan que los soldados y civiles que obtuvieron acceso a municiones durante la guerra robaron granadas, proyectiles y misiles antitanques, algunos como souvenir y otros para venderlos. Organizaciones criminales en Israel, en Can Noticias se informa que esta semana la policía arrestó a un palestino de Jerusalén Este que estaba en posesión de un avanzado misil antitanque del tipo Matador, que no sé cuál es, que se utiliza mucho en la Franja de Gaza. Además, a principio de mes se utilizaron 15 granadas de pulverización en diversos incidentes delictivos en un plazo de 10 días. Se trata de granadas normales que fueron robadas de la Fuerza de Defensa de Israel en los últimos meses. Otra preocupación es que algunas de las municiones serán pasadas de contrabando a organizaciones terroristas en Judea y Samaria. Y las Fuerzas de Defensa de Israel se están preparando para realizar controles preventivos en los cruces. Desde el comienzo de la guerra en Gaza se han producido varios casos de robo de armas de la Fuerza de Defensa de Israel. Al finales de diciembre, la Fiscalía del Estado presentó un recurso contra Roy Yafara, de 35 años de Tel Aviv, después de que se hiciera pasar por soldado y policía y sustrajo armas, municiones y equipo militar y policial de la zona de combates en el sur. Al mismo tiempo que la Fiscalía solicitó prorrogar su detención hasta el finales del proceso. Según la acusación, el 7 de octubre, Yefara llegó a la zona de combates en el sur y se presentó falsamente como sirviente en puesto de seguridad. Sirviente me refiero a persona que sirve en puesto de seguridad. Entre otras cosas como saboteador, como combatiente de la Unidad Nacional Antiterrorista, así como miembro del Shin Bet, también como militar y como policía. ¿Cómo pasó? No se sabe, pero pasó. El jefe Akarama Sabri, jefe del Consejo Superior Islámico y es ex mufti de Palestina, afirma que la intención de procesarlo por incitación al terrorismo es un intento de silenciarlo antes del mes de Ramadán. La Fiscalía del Estado informó ayer al tribunal que Sabri será procesado por 2 delitos de incitación al terrorismo. El anuncio se produjo en respuesta a una petición de la organización Laví, que el pasado mes de septiembre presentó una petición contra el asesor jurídico del gobierno, el Ministerio de Justicia y la Policía israelí, solicitando una orden condicional que ordene el procesamiento de Sabri por reincidencia en delitos de incitación al racismo, sedición, incitación a la violencia, identificación con actos de terrorismo e incitación al terrorismo y contacto con un agente extranjero.
A petición, la organización de la VI presentó pruebas de todos los delitos atribuidas al Mufti. La organización afirmó que recientemente, en el contexto de la tensa situación de seguridad, Sabri ha incrementado sus esfuerzos de incitación y sus contactos con organizaciones terroristas de alto nivel en la región. En una conversación con el periódico Al-Arabi Al-Hadith, desarrolló una conexión teórica entre la incitación en su contra y la decisión de Israel de limitar la entrada de los fieles a la mezquita de Al-Aqsa durante el mes de Ramadán. Según él, las acusaciones en su contra de incitación al terrorismo no son nuevas. Detrás de ella hay elementos de extrema derecha y lamentablemente la policía respondió a sus exigencias de procesarlo. Sabri también dijo que los abogados que lo representan están examinando las acusaciones contra él a las que pretende responder y que el Consejo de Dotaciones Islámicas se reunirá pronto para discutir el tema al mismo tiempo que los preparativos del Consejo para el mes de Ramadán. Por otro lado, las fuerzas de defensa de Israel han comenzado a limpiar el barrio de Zeitún en Gaza de terroristas de Hamas, para que Israel pueda llevar a cabo un plan piloto en el que un ciudadano de Gaza gestionará el barrio en lugar de Hamas. Esto se informó en News 12. Según el informe, el objetivo de Israel es que esas entidades locales controlen la recepción de ayuda humanitaria y la distribuya entre los residentes para crear una alternativa a la organización terrorista en el norte de la Franja de Gaza. El principal desafío es asegurar la zona e impedir que jamás regrese a ella. También se informó que como parte de la preparación del trabajo de la sede, representantes de Gaza se reunieron recientemente con funcionarios israelíes para promover la mudanza. A pesar del plan, los residentes del norte de la Franja de Gaza, que huyeron de sus hogares en los últimos meses hacia el sur, no podrán regresar al norte de la Franja de Gaza todavía. Y el programa piloto se incluyó a los residentes que permanecieron en el norte. Allí, como parte del plan piloto, Israel enfatiza un cambio total de los libros educativos que se enseñan en las escuelas de Gaza e incitan al odio hacia Israel y hacia los judíos. Eso forma parte de este plan piloto. O sea, empezar con una reestructuración de ayuda económica y de ayuda educativa. Como última noticia, por ahora, por el informativo matutino, la Jihad Islámica publicó ayer a la tarde un documento sobre el atentado con bomba perpetrado cerca de Humash contra un coche que se dirigía a Samaria. La documentación muestra que se trata de un artefacto explosivo que fue activado de forma remota. Había 5 personas en el automóvil residentes de la aldea de Humash, incluido Atman, quien estaba en el automóvil en el ataque, y en el que Yehuda Dimantman fue asesinado, sobrevivió milagrosamente a este ataque por segunda vez. Atman dijo: acabamos de salir de un pentágono y nos arrojaron una bomba. Todas nuestras ventanas se rompieron y salimos de milagro. Si nos hubieran arrojado una por la ventana, habríamos terminado. El jefe del Consejo de Samaria, Yossi Dagan, atacó la decisión de la semana pasada de eliminar el puesto de control de Zaira.
La autoridad palestina está tratando de levantar la cabeza para llevar a cabo más ataques. Junto con todo el pueblo de Israel estoy fortaleciendo la yeshiva. Espero que el liderazgo cambie sus ideas. Lo que sea que haya sido, que no sea. Aquí recibimos a terroristas. Exijo que se cierre, que se abra el puesto de control. Después del ataque, los estudiantes de la Yeshiva Humash se trasladaron ayer al Beit Midrash de la intersección de Burka, en la carretera entre Humash y Shavei Shomron, y estudian allí. En la Yeshiva exigen hacer todo lo necesario para restablecer la seguridad de los judíos en el norte de Samaria. No es posible una situación rutinaria en la que los judíos estén expuestos al peligro de los artefactos explosivos durante su viaje y el mundo siga como que si no pasa nada. Esto lo dijo el rabino Elishma Cohen, director de la yeshiva de Humash. Esto ha sido todo por ahora y nos seguimos viendo, si Dios quiere.